11:44 minutos. Gracias por interactuar con nosotros a través de @internacionales_GB. Como lo hemos mencionado anteriormente, vamos a analizar en esta parte lo que es la situación migratoria en América. Para eso nos acompaña César Ríos, quien es experto en migración y nos acompaña desde El Salvador. Buenos días, César, y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Una vez más de estar acompañándolos con mucho gusto desde Centroamérica, El Salvador, para compartir algunas reflexiones sobre lo que está pasando en el tema migratorio. César, hemos visto esta cifra que ya se ha considerado como una de las caravanas más grandes que se está dirigiendo en este momento a Estados Unidos, pero también este es un tema que también se da en medio de dos procesos electorales. Hablamos del tema en México y hablamos también en Estados Unidos y cómo esto va a formar parte incluso de las campañas en ambos países. Sí, mira, es interesante estar siendo testigo de una de las caravanas más grandes que ha existido en el presente año en Estados Unidos, en México, a pesar de todos los esfuerzos que han estado haciendo. Recordemos que Estados Unidos ha instalado oficinas en México, en Guatemala, en Colombia. Estados Unidos ha levantado más kilómetros de muro, ha instalado boyas en el río, ha instalado alambrados, y las caravanas existen. O sea, hay que interpretar por qué a pesar de todos esos esfuerzos las caravanas existen y más grandes todavía, y pareciera ser que son medidas un poco desesperadas ante cualquier riesgo político, partidario, electoral que pueden tener tanto México como Estados Unidos. César, además, esto es un tema que por supuesto afecta a todos esos países de recorrido, incluso el país destino, en este caso que puede ser, hablamos de Estados Unidos, y vemos cómo esto afecta a todos esos países a nivel social, político e incluso humanitario, y vemos cómo también quizás sucede el tema de la xenofobia. Recordemos, mira, hace un par de semanas México llama a los gobiernos, a los presidentes de los países más expulsores de América Latina. Y en México crean un diálogo, identifican algunas acciones. También está recién terminado la Cumbre de las Américas, donde el presidente Biden llama a 11 presidentes reunidos en Estados Unidos. Como te digo, hay cosas en profundidad que deben tomarse, medidas como políticas migratorias, pero requieren de un tiempo para poderlas establecer y llegar a acuerdos con cada uno de los países. Que esas son las recomendaciones, pero no hacer cosas rápidas, de tal manera de que los impactos electorales puedan serse perjudicados en esto. Yo creo que eso estamos viendo. Estados Unidos tiene una pelea interna en cuanto a política interna entre republicanos y demócratas. El gobernador de Texas, que es fronterizo, instalando alambrados y boyas en el río, y el presidente Biden en una discusión franca, directa, para que estas políticas no se ejecuten. Eso es lo que está embargando en este momento en esta realidad migratoria. César, ¿y cuál es la situación en Centroamérica, usted que nos acompaña desde El Salvador, con respecto a esta crisis migratoria también? Mira, es interesante en El Salvador porque vemos de una manera diferenciada estas realidades. Y esto te va comprobando que las migraciones dependen mucho de las situaciones políticas, económicas, delincuenciales, sociales. Por ejemplo, acaba de venir un alto funcionario de Estados Unidos, un secretario de Estado de Estados Unidos a Centroamérica, y se reúne con Guatemala y se reúne con El Salvador, únicamente con los dos países. En Guatemala me imagino que es preocupado por esa situación inestable política que tiene el país, y que consecuentemente de esa situación política vienen flujos migratorios altos, y se va a intentar reunirse con el presidente actual de Guatemala y con el presidente recién electo, y solo se reúne con el presidente recién electo y el presidente actual no lo recibe. Esto es interesante observar. Luego se va y se reúne con Nayib Bukele en El Salvador, el cual llegan a unas reflexiones muy francas, muy directas,
porque El Salvador ha logrado un nivel de reducción de la migración como resultado del control de la delincuencia que tiene ahí. Otro país que ha aumentado la migración es Honduras, pero quien nos ha sorprendido mucho es Nicaragua. Ha aumentado la migración en Nicaragua como resultado de inestabilidades políticas que pueda tener. Así es el mapa migratorio en Centroamérica, y creo que esto va muy afectado por realidades económicas globales que puedan dictar las situaciones migratorias en el año que viene. Bueno, César, como lo vemos, entonces un gran reto el que se le enfrentará ahora a todo un proceso y una jornada electoral en México y también en Estados Unidos. César, muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto y un fuerte abrazo a todos. Nos acompañó César Ríos desde El Salvador, es experto en migración, y al regreso Noticias Globovisión Internacionales vamos a revisar otras aristas en este tema.